Aquí estamos nuevamente continuando con el capítulo de equilibrio físico. Entiendo, ya revisaron el PowerPoint que subí donde se daban explicaciones respecto al concepto de fase. ¿Ya? En esa diapo se vieron distintas estructuras de materias, ¿no es cierto?, como ejemplos reales, como para tener claridad de a qué nos referimos con fase, que es parte de este 4.1. Recuerden, estamos dentro del capítulo 4 de equilibrio físico, y este 4.1 vamos a visualizar primero el concepto de fase, que ya debería estar ok a través de la PPT que subí, y nos falta ver lo que se entiende como el equilibrio de fases físicas. Y para eso necesitamos primero establecer qué es o cuál será el criterio de equilibrio, y le damos el apellido de criterio de equilibrio termodinámico. Y ahí los tengo que llevar atrás, bastante atrás, dentro del primer capítulo de este curso, el capítulo 1, dentro de las relaciones fundamentales, vimos el concepto de equilibrio. Y en el concepto de equilibrio llegamos a un gran criterio de equilibrio termodinámico, que es que la energía total de Gibbs tiene que ser igual a cero. Este es el concepto de equilibrio para cualquier sistema. La energía total de Gibbs, o la variación de la energía libre de Gibbs, debe ser igual a cero. Bajo este esquema, o bajo este gran criterio de equilibrio que ya vimos al principio de esta asignatura, vamos a tratar de llegar a configurar cómo se aplica esto a un equilibrio de fases físicas. A la derecha lo que tenemos es un sistema cerrado, en el cual coexisten dos fases, la fase alfa y la fase beta, y se encuentran en un equilibrio, obviamente, a presión y temperatura constante. Entonces, lo que tengo es que en el equilibrio, por una definición, todo lo macroscópico, todas las propiedades macroscópicas se mantienen constantes. Son constantes. Es por eso que la presión, la temperatura, la concentración, todo se mantiene fijo. Sin embargo, si yo hago una vista a nivel micro y yo hago un zoom en la interfase, si yo mirara, ¿no es cierto?, a nivel microscópico qué está pasando en la interfase, y hago un zoom, lo que vería en realidad, ¿no es cierto?, es que este equilibrio, que a nivel macroscópico se ve estático, ¿ya?, las propiedades macro no cambian, a nivel micro sí voy a tener modificaciones, porque es imposible que a nivel microscópico, ¿no es cierto?, las partículas dejen de moverse. Por lo tanto, en una vista, en un zoom, tengo la interfase, y lo que voy a visualizar, si aquí tengo la fase beta y aquí tengo la fase alfa, es que va a haber una determinada cantidad de moléculas de la fase beta moviéndose a la fase alfa, pero a su vez también voy a tener una cantidad de moléculas moviéndose desde la fase alfa hasta la fase beta. Por lo tanto, puedo llegar a decir que el cambio de moles en la fase beta, y tengo un cambio de moles en la fase alfa.
El tema es que el cambio de moles de la fase beta tendrá que ser igual en magnitud al cambio de moles de la fase alfa, pero con signo contrario. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que tengo movimientos de partículas desde la fase beta a la alfa en una cantidad similar a la cantidad de partículas que se mueve desde alfa a beta. Por lo tanto, la suma global de todo, ¿no es cierto?, es 0 y es lo que a nivel macroscópico vemos como que nada se está moviendo. Pero a nivel micro sí. Entonces, esto es importante porque vamos a hacer un análisis de la energía libre de Gibbs en cada una de estas fases, por separado. Para eso, primero vamos a ver y voy a considerar para la fase alfa, voy a considerar que el cambio total de la energía libre de Gibbs en la fase alfa tendrá que ser igual a, creo que me va a faltar pizarra, pero vamos a borrar acá y vamos a hacer para la fase alfa, voy a escribir la ecuación general de cambio de la energía libre de Gibbs. Y esto es para la fase alfa. Y esta ecuación es, y aparecen las derivadas parciales, que son los aportes de cada una de la energía libre de Gibbs respecto a la presión, en dP más en dt, y aparecen los aportes al cambio producto del cambio de los moles de cada uno de los compuestos, que era la propiedad parcial, la energía libre de Gibbs parcial, y aquí aparecía la presión, la temperatura fija y el resto de los moles. Aquí aparece la presión fija y los moles, la temperatura y los moles. Pero si tengo la temperatura fija y la presión fija, entonces esto es 0 y me queda que la energía libre de Gibbs, el cambio de la energía libre de Gibbs en la fase alfa es idéntico a esto, que es el G parcial en dN. Y este es, perdón, de la fase alfa también. Y esto es de la fase alfa. Idéntico para la fase beta. La ecuación va a ser exactamente la misma. La variación de los moles de la energía libre de Gibbs en la fase beta va a ser la sumatoria de los G sub I parcial de la fase beta por la variación de los moles de dicha fase. Entonces, en este caso, la fase alfa y la fase beta, cuando calculo la energía libre de Gibbs, estoy considerando que a su vez son sistemas abiertos. Estoy considerando que cambia moles con la fase beta, que es lo que vimos con anterioridad. Es por eso que está la variación de los moles. Lo mismo, la fase beta se considera como un sistema abierto. Por lo tanto, tengo las expresiones para ambas energías libres de Gibbs. Ahora, recordemos que la fase alfa y la fase beta estaban englobadas en un sistema cerrado, de acuerdo a nuestra propuesta inicial. Por lo tanto, si determino la energía libre de Gibbs para el sistema cerrado, el cambio total de la energía libre de Gibbs para todo el sistema tendrá que ser igual a la suma de las energías libres de Gibbs de la fase alfa y de la fase beta. Recordemos más o menos que teníamos nuestro sistema cerrado con una interfase y teníamos la fase beta y la fase alfa.
Por lo tanto, esto, ¿no es cierto?, corresponde acá, esta corresponde acá, y esto que tengo acá es la energía libre de Gibbs del total. Pero ya tengo las ecuaciones, acabo de determinar, y puedo decir que la energía, la variación total de la energía libre de Gibbs en el sistema es la sumatoria de los G parcial de la fase alfa en dNi alfa más la variación de los G parciales en la fase beta por dNi beta. Pero ¿qué me dice el gran criterio de equilibrio? Es que la variación de la energía libre de Gibbs total debe ser necesariamente igual a cero. ¿Y esto quién lo dice? El criterio de equilibrio. Por lo tanto, me aparece esta ecuación. Y recordemos que el potencial químico es idéntico al potencial químico. La energía libre de Gibbs, la energía parcial, es idéntico al potencial químico. Por lo tanto, voy a cambiar esto usando potencial químico, ya que en la literatura generalmente se trabaja con el potencial químico cuando se habla del criterio de equilibrio. Por lo tanto, si reemplazo esto y agrupo las sumatorias, me queda la sumatoria de el potencial químico de la fase alfa en dNi alfa más el potencial químico de la fase beta en dNi beta igual a 0. Si traspaso esta ecuación y considero lo siguiente, recuerden que en nuestro sistema cerrado llegamos a determinar, si esta es la fase beta y esta es la fase alfa, que el cambio de los moles de un compuesto I en la fase alfa era idéntico en magnitud al cambio de moles en la fase beta, pero con signo contrario. Eso fue lo que vimos cuando hicimos el zoom. La cantidad de moles que pasa de alfa a beta es idéntica a la cantidad de moles que pasa de beta a alfa. Por lo tanto, son idénticos en magnitud, pero signo contrario. Y esto obviamente implica que el diferencial de los moles del compuesto I alfa es igual a menos el diferencial de los moles de la fase beta. Y si reemplazo acá, entonces me queda que el potencial químico en la fase alfa por dNi alfa es igual a menos el potencial químico en la fase beta por dNi, y aquí lo reemplazo de beta por alfa, igual a 0. Y aquí puedo factorizar por dNi alfa, y esto me queda la sumatoria de U sub I alfa menos potencial químico beta por dNi alfa igual a 0. Si consideramos que dNi alfa debe ser diferente de 0, entonces esto lo puedo eliminar. Y la ecuación que llega en conclusión es que el potencial químico de un compuesto I en la fase alfa debe ser igual al potencial químico del compuesto I en la fase beta. Esta ecuación se deriva solo pensando en una fase alfa o beta, pero el análisis es totalmente válido para un número indeterminado de fases. Por lo tanto, esto se puede generalizar para un sistema
con n compuestos en omega fases en equilibrio, uno puede escribir que el criterio de equilibrio que modela o que establece la naturaleza termodinámica de este equilibrio será que el potencial químico del compuesto 1 en la fase alfa tendrá que ser igual al potencial químico del compuesto 1 en la fase beta y a su vez igual al potencial químico del compuesto 1 en la fase gamma y así hasta el potencial químico del mismo compuesto 1 en la última de las fases, que será la fase omega. Lo mismo para el compuesto 2 y así, ¿no es cierto?, hasta el potencial químico del compuesto 2 en la fase omega y esto, ¿no es cierto?, hasta el enésimo compuesto en la fase alfa. Su potencial químico tendrá que ser igual al potencial químico del enésimo compuesto en la fase omega. Es decir, si tengo un sistema que está en equilibrio termodinámico, entonces el potencial químico de un compuesto particular debe ser exactamente el mismo en todas las fases que están en equilibrio. Tengo 10 fases en equilibrio, el potencial químico del compuesto 1 debe ser idéntico en cada una de las fases.